Formalmente, ahora sí porque le pusimos a grabar. Bien. Formalmente, la bienvenida a todos, un placer recibirlos en este ciclo que comienza hoy con esta experiencia de este webinar, con la colaboración del ingeniero Carlos Nerini, que ahora lo voy a presentar. La idea es, desde el Departamento de Mecánica, poder llevar adelante este tipo de iniciativas que nos hacen actualizar contenidos, acercar a tanto estudiantes como profesionales una visión moderna y actualizada de lo que es la industria, la tecnología y la ingeniería que se aplica actualmente. En paralelo, saben que, bueno, a la carrera de grado tenemos cursos complementarios, cursos que queremos desarrollar. Uno de ellos va a ser justamente el que va a dar el ingeniero Nerini sobre dinámica vehicular. Y tenemos una oferta de 10 cursos en total, que son cursos complementarios, que también, como saben, aportan créditos, de manera tal que el estudiante que los haga va a no solo aumentar sus conocimientos ayornándose en temáticas nuevas o temáticas que no se ven durante el grado, sino que además, bueno, va a tener la posibilidad de incorporar créditos a su carrera. Bueno, esto es un poco la introducción desde el punto de vista de esta actividad, que esperemos que este año la podamos desarrollar e ir incrementándola en distintas y diversas temáticas, porque son importantes. Y ahora sí, antes que nada, agradecerle muy profundamente a Carlos. Carlos es egresado de esta casa, exalumno mío, un tipo muy aplicado, pero además alguien que, como cualquiera de nosotros, además de hacer su carrera normalmente y desarrollarse, tuvo la capacidad de evolucionar, de dedicarse a una temática muy particular, desarrollarla de una manera muy profesional. De hecho, bueno, hoy Carlos está trabajando como consultor de dinámica de vehículos en Torino, en Italia, y además, bueno, proporciona todo lo que sea desarrollo técnico para gestión de proyectos y servicios de soporte con clientes de distintos lugares del mundo. Y recientemente cofundó en Torino la consultora WOM, que es innovadora en lo que hace a todo lo que sea tecnología integrada para la industria de la movilidad. Como ven, temáticas muy específicas, temáticas que requieren y demandan de un desarrollo importante de la ingeniería. Y bueno, para nosotros es un orgullo que un egresado de esta casa haya podido hacer todo esto, y que sobre todo que quiera compartirlo con todos nosotros. Así que bueno, Carlos, no quiero robar más tiempo, agradecerte de antemano, esperando que todos los disfruten y bueno, que sea una muy buena reunión. Bueno, muchas gracias Horacio, gracias por tus palabras y antes que nada quisiera agradecer a Horacio y a Ariel y a toda la gente del Departamento de Mecánica que es realmente importante que se abran estos espacios para transmitir el conocimiento desde la experiencia hacia los alumnos y bueno, no es algo descontado que siempre suceda, así que hay un esfuerzo de parte del Departamento de Mecánica por hacerlo y eso sin dudas merece agradecimientos. Bueno, buenas tardes, acá son buenas noches a todos. Un placer de vuelta a encontrarnos después de un par de años ya. La idea de este webinar es más que nada permitirles a los que hicieron su trabajo profesional dentro del grupo de dinámica vehicular que estamos formando en el departamento, que muestren lo que hicieron, que muestren bueno, cuáles fueron las problemáticas que resolvieron, cuáles fueron los desafíos, cuáles eran las dificultades y que cuenten un poco en primera persona cómo se vivió ese proceso. Son trabajos profesionales que propusimos en el marco de un proyecto de investigación en el cual instrumentamos el vehículo que ustedes están viendo
Y bueno, como rasgo innovativo, digamos, el, el- el- el principal objetivo del proyecto es generar conocimiento de datos experimentales, y estamos hablando del uso de sensores poco difundidos en la dinámica vehicular. Si bien existen hace tiempo, pero por una cuestión de costos, ¿no? Hemos tenido acceso a tecnología muy costosa, muy valiosa, y a partir de haberla puesto en el vehículo, hemos empezado a descubrir cosas que, bueno, obviamente sin ciertos sensores, sin estos sensores, pasa desapercibida, ¿no? La física hay que ir a buscarla en la física misma, en los datos experimentales. Esa es la filosofía del proyecto de investigación. Y en el marco de ese proyecto de investigación, bueno, propusimos algunos trabajos profesionales, que los chicos dentro de poquito van a comentarles. Yo quisiera empezar por hacer una pequeña introducción, muy pequeña, de lo que es la dinámica del vehículo, eh, porque seguramente debe haber, bueno, debe haber presentes que no siguieron los webinars anteriores, están todos en la página del departamento. Y bueno, simplemente como para situarlos un poco en contexto de la disciplina física que se estudia en el grupo. Bueno, ¿qué es la dinámica de vehículo? ¿De qué se trata la dinámica de vehículo? Básicamente, la dinámica del vehículo es el estudio de las interacciones físicas que se suceden entre tres actores, que son el vehículo como principal protagonista, el conductor y sus pasajeros en el habitáculo, y el medio ambiente, ¿sí? Entonces, sustancialmente todo lo que pasa dentro de ese diagrama de flujo como interacciones entre los actores es parte de la dinámica del vehículo. La dinámica del vehículo responde a poder satisfacer el objetivo más básico y elemental de un vehículo, que es ir de A a B. Bueno, en el medio de ese viaje pasan otras cosas, no es simplemente el movimiento de un punto al otro, sino todo lo que sucede en un viaje en el vehículo, las sensaciones al volante, las sensaciones de confort, las vibraciones, el ruido, todo lo que implique el comportamiento del sistema dinámico que conforma el vehículo puesto en el ambiente, el contacto con el ambiente a través de los neumáticos, el contacto con el aire a través de la aerodinámica, el contacto con el driver a través de los comandos del vehículo, y todo lo que tiene que suceder para que el vehículo se mueva y genere esas sensaciones. De todo eso se trata. A todo eso trata la dinámica del vehículo, y bueno, y ese es el contexto, digamos, académico, físico en el que estamos trabajando. En el medio de ese contexto académico físico pasamos a lo que es el contexto industrial y cuáles son las tendencias actuales, digamos, en el campo de la dinámica de vehículo, qué es lo que está sucediendo. La dinámica de vehículo es una disciplina que empezó a principios del siglo XIX, con investigaciones en laboratorio, prueba de neumáticos, bueno, las primeras instrumentaciones de vehículo, y toda la parte de, bueno, entender qué era lo que estaba sucediendo. Por muchísimas décadas fue una disciplina poco estructurada, en el sentido que la metodología tardó un tiempo en construirse y siempre fue al principio muy basada sobre lo experimental, ¿no? Ustedes no sé si, bueno, no sé si lo habrán vivido, pero tal vez escucharon hablar de que antiguamente los autos se hacían 100% subjetivos, ¿no? El piloto de pruebas, el piloto de tester, que se subía al auto y lo ponía a punto con las sensaciones, y bueno, el equipo de ingeniería estaba atrás, poniendo a punto la suspensión, poniendo a punto los neumáticos, etcétera, etcétera. Bueno, hoy todo eso no existe más.
Hoy se hace todo en un ambiente virtual, parece mentira, pero es así. Todo el desarrollo de la dinámica de un vehículo se hace principalmente en un ambiente virtual, en simulaciones que se llaman offline, fuera de línea, donde el driver no interviene, o sea, se hacen en las computadoras, o digamos, en los proyectos más, digamos, con mayores recursos, bueno, se desarrolla en simuladores, en donde el ser humano interviene en el medio de todo ese loop de la dinámica y da sus sensaciones, pero en un ambiente virtual, con lo cual se reducen los tiempos muchísimo, se reducen los prototipos, se reducen los costos y se aumenta el conocimiento científico del sistema. Así que bueno, esas son las tendencias actuales. La tendencia actual de la dinámica de vehículo es cada vez más ir hacia la simulación y obviamente, digamos, abasteciendo de conocimiento y de metodología a lo que son los desarrollos de vehículos eléctricos, los desarrollos de vehículos autónomos. Y bueno, en relación a este marco industrial, a estas tendencias actuales de la dinámica vehicular, es que hace unos ya 3 años establecimos en el departamento 3 líneas de investigación, siempre en relación a la dinámica del vehículo, claramente, que responden a objetivos puntuales, ¿no? En ese marco industrial, en esa tendencia actual de la industria del vehículo, en donde la dinámica del vehículo va a aportar lo suyo. Esas 3 líneas de investigación son la línea de investigación referida al contacto entre los neumáticos y el piso, o sea, con foco en el neumático, el comportamiento del neumático, que es el órgano más, digamos, relevante en lo que es la dinámica del vehículo, porque es el encargado de transmitir las fuerzas al piso, a la pista, y todo lo que sucede arriba en el vehículo después se traduce en una superficie de contacto mínima que intercambia fuerzas y momentos con respecto al piso. Eso es lo que fuimos a medir con los sensores que les hablaba inicialmente. La segunda línea de desarrollo es poder identificar un modelo experimental con estos sensores, o sea, construir un modelo de datos experimentales que después pueda servir como base para futuros estudios o inclusive como base para el cálculo de algoritmos de control que van a regular, por ejemplo, la trayectoria, van a controlar los vehículos en la conducción autónoma, ¿no? Que es el futuro, que en realidad ya es el presente. Y entonces esa es la tercera línea de investigación, que es los sistemas de control en dinámica de vehículo. Entonces todas las 3 líneas están interconectadas entre sí. Y bueno, yo en este momento dejaría entonces al ingeniero Onsari y el ingeniero Aquino a presentar el primer trabajo profesional que se cerró en el área, que fue en relación a la segunda línea de investigación, a la identificación de un modelo experimental de vehículo. Y bueno, los dejo en manos de los chicos. Bueno, gracias por la presentación, Carlos. Ahí paso a presentar ahora. Dejo de presentar. Decime si se ve. ¿Ahí se está viendo? No, todavía no. Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí. Bueno, genial. Bueno, paso a presentarme. Mi nombre es Nicolás Onsari y junto a mi colega Juan Cruz Fernández les vamos a presentar brevemente nuestro trabajo profesional que se titula Modelo longitudinal de vehículo experimental. Bueno, este trabajo nos permitió recibirnos hace poquito, en septiembre del año pasado. Un trabajo desarrollado con la ayuda del Vehicle Interaction Measurement Research Project, compuesto por Carlos Nerini, que es el que les estuvo hablando hasta ahora,
Nicolás Carabetta y otros. Bueno, comenzamos con lo más importante, el objetivo de nuestro trabajo profesional, que era extraer un modelo experimental de vehículo longitudinal. Esto es solamente basado en maniobras longitudinales puras. Esto es que no había condiciones laterales. El vehículo no se encontraba girando, solamente yendo en línea recta. Una limitación importante de este modelo es que queríamos alimentarlo solamente con datos provenientes de sensores que se encuentran disponibles en vehículos de calle, como puede ser, por ejemplo, un acelerómetro en la computadora de a bordo de un vehículo, que ya lo tienen la mayoría de los vehículos. Bueno, entonces, el equipo de proyecto, compuesto por Carlos y Nicolás, llevó un estudio objetivo adelante mediante la instrumentación del vehículo que vemos a izquierda, en el cual se montaron muchos sensores en el vehículo y luego se realizaron distintas maniobras en una pista de pruebas habilitada para tal uso. Así que bueno, tenemos muchos sensores, muchas maniobras, así que contamos con una increíble cantidad de datos en bruto, que luego, bueno, íbamos a tener que verificarlos, verificar su coherencia física, ver el potencial de estos datos, que bueno, en nuestro caso era crear un modelo matemático de vehículo. Esto en la ingeniería es una tarea común del ingeniero, donde debe crear un modelo que represente el fenómeno que quiere con la mayor precisión posible, pero utilizando la menor cantidad de recursos. Es una solución de compromiso. Así que bueno, la instrumentación de vehículo, que ahora vamos a ver en la diapositiva que viene, WFTIMO, ahí lo vamos a explicar un poco mejor, provee información valiosa sobre el vehículo en tiempo real, mientras va haciendo las distintas maniobras. La primera tarea de nuestro trabajo, una vez que Carlos nos brindó los datos en crudos, fue tratar estos datos, verificar su validez, trabajar con ellos, bueno, empezar a ver un poco cómo tratar estos datos, empezar a programar. Si bien habíamos visto un poco en la carrera, esto lo teníamos un poco oxidado y bueno, ya era la primera piedra que nos encontramos en nuestro camino, pero bueno, siempre contamos con el apoyo de Carlos para ayudarnos en estos temas. Se comenzó con un modelo simplificado de vehículo de frenada. Una vez que tratamos estos datos y los ordenamos un poco, íbamos pudiendo ver fenómenos físicos presentes en el desarrollo de las maniobras. Esto estaba bueno porque durante el transcurso de la carrera muchas veces siempre nos quedamos en el ambiente de la teoría, pero bueno, acá teníamos datos reales de un vehículo que había estado en la pista, había dado vueltas y bueno, el poder validar con fenómenos físicos estos datos era algo muy valioso. La motivación principal de nuestro trabajo se basó en la falta de estandarización del uso del WFT, que es un sensor que ahora voy a explicar un poco en la diapositiva que viene. Más que nada, esta falta de estandarización se debe a que es un problema muy difícil. Muchas variables están modificándose en un vehículo, todas juntas al mismo tiempo, y por lo cual el análisis luego resulta un poco tedioso. Pero bueno, aquí vemos el vehículo instrumentado por el equipo de proyecto. Vemos a izquierda el WFT que mencioné en la diapositiva anterior, Wheel Force Transducer, que es un instrumento de medición que reemplaza a la llanta del vehículo. Se interpone este instrumento entre el portamasa del vehículo y el neumático. Es un intermediario que, utilizando celdas de cargas, puede medir todas las fuerzas y momentos que pasan a través de él, con lo cual nos da información en tiempo real de qué está pasando en la interacción entre el neumático y el suelo, que es muy interesante. Luego otro instrumento muy interesante arriba a la derecha, vemos, no sé si se ve el mouse, no lo estamos viendo hasta ahora, un volante instrumentado que durante el transcurso de las maniobras permite relevar el ángulo del volante para ver si está girando, está yendo en línea recta, y el torque sobre el volante también para ver con qué intensidad se está haciendo.
Si bien nuestro modelo era puramente longitudinal, nos sirvió para ver que el vehículo se encuentre yendo en línea recta. Era útil por eso. Y bueno, después hay otros sensores. Por ejemplo, acá a la derecha tenemos un potenciómetro para relevar el pulso de suspensión. Aquí adelante es una lámpara que sirve para medir la velocidad y su dirección en el punto de anclaje. Y entre otros, la verdad que era una cantidad de sensores increíble que teníamos, así que bueno, se podía estar bastante tiempo analizando las maniobras. Bueno, entonces entrando un poco en el dominio de las maniobras, para nuestro trabajo, las variables en las que nos quisimos concentrar, bueno, pensamos que eran más pertinentes para justamente el modelo longitudinal de auto, era, bueno, la fuerza longitudinal del vehículo, la fuerza normal, ambas fuerzas en cada eje, ¿no? La aceleración longitudinal y la velocidad longitudinal. Entonces, para poner un ejemplo de cómo nosotros analizábamos las maniobras, pusimos este gráfico donde vemos la fuerza y la aceleración en función del tiempo, con 5 canales distintos, los 5 canales representados por colores distintos, donde tenemos en rojo la fuerza normal delantera, en azul la fuerza normal trasera, en negro la fuerza longitudinal delantera, en verde la fuerza longitudinal trasera y finalmente en cian o en celeste la aceleración longitudinal. Toda la convención de signos la podemos observar en el esquema que tenemos abajo a la derecha, donde vemos graficada la terna de las fuerzas normales, las fuerzas longitudinales y nuestra terna XZ. Como dijo Nico, no entra en el alcance de este trabajo, no entró, perdón, mejor dicho, el análisis ENI, solo nada más para verificaciones de simetría del auto. Y bueno, más o menos lo que hacíamos era, a partir de todos los datos que obteníamos, justamente del WFT, del potenciómetro, etc., nos venían números, básicamente, y era un poco nuestro trabajo graficar esos valores para obtener algo que sea atractivo a la vista, por lo menos, y que se pueda sacar conclusiones. Si querés pasar, Nico. Y bueno, un poco adentrándonos en lo que eran las maniobras, lo primero que hicimos fue determinar la física de nuestro primer modelo simplificado. En lo que nos centramos nosotros fue un fenómeno que se llama la transferencia de carga en el vehículo. Básicamente, uno, bueno, al estar en un vehículo manejando, a todos nos habrá pasado que cuando, bueno, frenamos, si tenemos una acción negativa, el auto se inclina hacia adelante, según de la trompa. Eso se llama dive formalmente. Y por otra parte, cuando tenemos una aceleración positiva, es decir, cuando tenemos una aceleración, según esta terna, el auto se hunde de cola, lo que se llama squat. Básicamente el fenómeno se explica mediante, bueno, la fuerza frenante del vehículo, al menos en el caso de la frenada, la fuerza que tenemos en el contacto del neumático con el piso, que es la fuerza longitudinal, junto con la distancia que tenemos del parche al centro de masa, genera un momento que produce esa inclinación hacia adelante. Análogamente con la aceleración, al tener una aceleración, también esa fuerza que tenemos en el parche de contacto en la rueda trasera genera esta inclinación hacia atrás. Y básicamente lo pusimos también de forma explicativa, el gráfico que tenemos acá a la izquierda, donde vemos la fuerza y la aceleración en función del tiempo. Las variables son las mismas que teníamos en el gráfico anterior. Bueno, observamos un poco cómo tenemos esa fuerza normal delantera, que es mayor a la fuerza normal trasera, debido a que se trata de una maniobra de aceleración, de desaceleración, no diría que constante, porque varía de 0,2 a 0,3 G, en donde, bueno, tenemos claramente una frenada, porque tenemos un signo negativo, que es nuestra terna representa la frenada, y vemos claramente cómo tenemos esa fuerza normal delantera que es mayor a la fuerza normal trasera, un poco debido a esta transferencia de carga que tenemos a la hora de frenar con nuestro vehículo. Entonces, la idea de esto es un poco
ver cómo esta física justamente del vehículo puede afectar a nuestro modelo y cómo gráficamente se puede ir justificando toda esta realidad que tenemos a la hora de analizar el vehículo. Entonces, un poco como decía Nico, nosotros queríamos ir, al tener un problema tan complejo, donde claramente no tenemos una dirección ya dictaminada, una dirección clara, procedimos a hacer un análisis un poco más ágil de resolución de problemas, en donde propusimos mejoras iterativas para llegar a tener un modelo lo más completo posible. Entendíamos también que nuestro modelo no iba a ser perfecto, pero queríamos que tenga un grado de perfección, o mejor dicho, un grado de exactitud aceptable para lo que es la industria. Entonces, como punto de partida, empezamos tomando el vehículo como un punto de masa, en donde despreciamos los efectos de las suspensiones, la geometría de la suspensión, entre otras, y los neumáticos, la energía del neumático, etc. Entonces, nuestra ecuación matemática, nuestro modelo, se rigió mediante la ley de Newton, como vemos en la ecuación 1, donde la masa por aceleración es igual a la sumatoria de las fuerzas longitudinales, y la ecuación 2, que representa un modelo matemático de la transferencia de carga que vimos antes. Finalmente, se unen las ecuaciones 1 y 2 mediante la definición del de grip longitudinal, que es ese mu de x, mediante la expresión, fuerza longitudinal igual a grip longitudinal por la fuerza normal. Entonces, aplicando este modelo a nuestro vehículo, obtuvimos estos varios resultados, pero graficamos acá un ejemplo de 2 resultados. En un principio tenemos el gráfico de la izquierda, donde vemos la fuerza longitudinal en función del tiempo, donde tenemos graficado en rojo la fuerza longitudinal delantera medida por el WFT. En negro tenemos la fuerza longitudinal obtenida por el modelo matemático simplificado. En azul tenemos la fuerza longitudinal trasera medida por el WFT. Y finalmente en marrón tenemos la fuerza longitudinal trasera obtenida por el modelo. Acá no sé si se alcanza a ver, ya de por sí gráficamente nos damos cuenta que no hay una muy buena correlación. Y si se llega a ver los números, tenemos errores que rondan entre el 23 y el 28%, 29%, lo que claramente era un margen inaceptable de error para este tipo de análisis. Lo que nos dio a entender al principio que, hay un margen de mejora considerable, pero era lo que nos esperábamos un poco, debido a que habíamos simplificado demasiado el problema físico. Por otra parte, a la derecha, tenemos la fuerza normal en función del tiempo, en donde vemos, en rojo nuevamente la fuerza normal delantera, medida por el WFT. En negro tenemos la fuerza normal delantera obtenida por el modelo matemático. En azul, la fuerza normal trasera obtenida por el WFT. Y en marrón, la fuerza normal trasera obtenida por el modelo. Donde acá vemos, ya errores de fuerza normal bastante inferiores a los que teníamos en fuerza longitudinal, casi del orden de, un orden de magnitud menor. Lo que, parecía prometedor, pero entendíamos que el modelo simplificado dejaba de lado varias características físicas que puedan llegar a afectar a la fuerza normal. Entonces, también decidimos no excluirla del análisis mismo, sí, un poco mejor los números. Entonces, saltando un año adelante, hacemos un viaje en el tiempo y, no voy a ponerme a explicar en detalle cada modelo que hicimos, porque creo que no viene al caso al alcance de esta presentación. Pero, básicamente para que tengan una orden de referencia, a la izquierda podemos ver la fuerza longitudinal en función del tiempo, donde en rojo tenemos la fuerza delantera longitudinal medida por el WFT, y en azul la fuerza trasera longitudinal medida por el WFT. Y sabemos que la correlación es con los modelos más avanzados, mejora sustancialmente si lo comparamos con el modelo inicial que teníamos. Ya no tenemos más errores del 25-26% en promedio, sino ya baja a valores de entre 8, 5, 1%. Lo que, era una mejora sustancial, pero creemos todavía que hay lugar para mejorar aún más el modelo. Por otra parte, viendo la fuerza normal en función del tiempo, la fuerza normal delantera
y la fuerza normal trasera, medidas ambas por el WFT, nuevamente en rojo y en azul. Bueno, si las comparamos a los modelos que tenemos ahí graficados, vemos que ya el resultado termina siendo casi perfecto, con ciertas salvedades, pero bueno, también un análisis muy satisfactorio que creemos nosotros que dio bastante bien y que abordamos bastante, o no sé si en su totalidad, no me quiero quemar, pero abordamos bastantes problemas físicos que pueden afectar a la fuerza normal y bueno, llegamos a un modelo bastante correcto. Bueno, continuando, el modelito que comentó Juan Cruz anteriormente es solamente una parte del problema que teníamos que enfrentar, ya que solamente servía para periodos estacionarios. Esto es, bueno, por ejemplo, luego de pisar el pedal de freno o de acelerador, va a pasar cierto tiempo, si es que se mantiene la aceleración constante, en el cual el vehículo va a evolucionar hasta llegar a una condición estable. Esa condición es la que servía al modelo anterior. También habría que describir la parte transitoria, que es el modelo que está presentado en esta diapositiva. Pero ya para describir este periodo transitorio, se requería de un modelo superior, un poco más complejo matemáticamente. Ahora sí había que tener en cuenta características de la suspensión, como puede ser representado, como es en el gráfico, por una constante de rigidez y una constante de amortiguamiento. Un modelo sencillo, si bien es un modelo transitorio, sigue siendo sencillo dentro de lo que podría ser. Y también se tiene que tener en cuenta la inercia rotacional del body. Antes no se consideraba, era como si fuera todo un punto, pero bueno, el chasis rota y tiene cierta inercia y hay que considerarlo. Así que planteamos un modelo simplificado de medio auto, ya que como nuestras maniobras eran longitudinales, considerábamos cierta asimetría entre las ruedas izquierdas y la derecha, con lo cual se podía plantear este modelo, que tiene grados de libertad de cabeceo, que es en la dirección Z, el centro de masa, que puede subir y bajar, y de cabeceo, que puede rotar el chasis alrededor de este punto. Bueno, a la derecha están las ecuaciones que gobiernan el modelo. No las voy a explicar en su totalidad porque es un sistema de ecuaciones diferenciales ya más complejo de resolver, con el cual tuvimos que recurrir a una herramienta más potente como es Simulink para poder hacerlo. Pero bueno, ahí está la descripción de las fuerzas verticales y de las ecuaciones de movimiento. Y bueno, para mostrar la performance de este modelo, pasamos a mostrar las fuerzas verticales en una maniobra longitudinal. En el eje Y tenemos la fuerza vertical, en el eje X el tiempo. En amarillo tenemos la aceleración del vehículo y luego en los otros colores las fuerzas, en azul la medida y en naranja lo estimado por nuestro modelo. Bueno, no sé si se escucha. Bueno, vemos en amarillo que se va frenando. Bueno, aquí comienza en 0 y a medida que se va volviendo más negativo, significa que el vehículo está frenando cada vez con mayor intensidad. Esto lo vemos, recordarán de los que les comentó Juan Cruz, de la transferencia de carga. A medida que se frena, vemos aquí, comienza en 10 minutos en la primera frenada, frenamos y el vehículo se va para adelante. Aquí estamos viendo la fuerza delantera, por lo cual va a aumentar. Luego, si frenamos con un poco más de intensidad, llega hasta 12.000, luego hasta 13.000. Pero bueno, lo importante de este gráfico es ver que se logró un hermanamiento bastante aceptable entre el modelo y lo medido. Bueno, entonces, un poco para conclusión de esta presentación de nuestro trabajo. En un principio, con Nicolás, bueno, logramos demostrar un poco el potencial que tienen estas ruedas nanométricas y estos sensores que justamente comentaba Carlos, que bueno, no tenían tanta aplicación en el mundo automotor ahora, pero que tienen un gran potencial. Pero sí destacamos que, bueno, también es todo un trabajo un poco engorroso, a veces un poco tenés una cantidad inmensa de información a disposición y también, bueno, hay que encontrar una buena correlación, que además de ser una correlación tenga sentido físico,
porque bueno, siempre más de una vez estuvimos tontados con Nico en encontrar relaciones que parecían que daban bien matemáticamente, pero físicamente carecían de sentido. Por lo tanto, bueno, es un gran punto a favor de las redes lineométricas. Ahora bien, en nuestro caso, creemos nosotros que tenemos una limitación justamente al estimar las fuerzas longitudinales del vehículo con nuestro modelo. Aún si disminuyó bastante el error, creemos que hay un margen de mejora y en el trabajo quedó demostrado que la mejora que podría llegar a mejorar sustancialmente este modelo es una estimación o un modelado de grip longitudinal en cada eje del vehículo. Luego, como trabajo a futuro, si después alguien continúa este trabajo, quedaría pendiente entonces la estimación de la fuerza longitudinal, pero en régimen transitorio. Lo que presentó Nico era un modelo de fuerza normal en régimen transitorio, entonces faltaría la otra parte. Y, en fin, faltaría para completar también el modelo entero longitudinal del vehículo experimental en la parte de la aceleración del vehículo. Nosotros nos concentramos más que nada en la frenada del vehículo. Entonces, bueno, no nos metimos en la aceleración porque estaba fuera de alcance del alcance del trabajo propuesto, pero creemos que también es necesario para terminar en su totalidad este TTP. Y bueno, a modo así de comentario más off the record, el trabajo estuvo bastante bueno, creo que tanto Nico como yo lo disfrutamos muchísimo. Y bueno, le dejamos ahí la fotito de Max. Pero bueno, sí, si tienen preguntas sobre el trabajo, no duden en contactarnos. Creo que al principio estaban nuestros mails. Y bueno, también no duden en conectarlo a Carlos, que la verdad que siempre es muy abierto a consultas y a la gente que esté interesado en el tema de dinámica vehicular. Bueno, muchas gracias chicos por la presentación. Yo lo primero que quisiera resaltar es el esfuerzo que pusieron ellos en amigarse con una montaña de datos que no habían visto nunca, creo yo, y que tuvieron que entrar a organizar y a escribir en código para poder tratar y para poder separar la paja del trigo y empezar a entender algo de lo que estaba sucediendo. Eso fue gran parte del trabajo profesional. Seguramente una vez que, eso ya está hecho, ¿no? La continuación de este trabajo va a partir, ya desde ahí se puede ir mucho más adelante en el modelo a complejizarlo todavía más. Pero bueno, fue un gran esfuerzo que nosotros lo vivimos con Nicolás, acompañándolos y la verdad que es muy destacable cómo se esforzaron para aprender una cierta cantidad de cosas que no las habían visto y adaptarse a las problemáticas poco perfectas, poco ideales que proponen datos experimentales, ¿no? Que están muy distantes de lo que normalmente vemos como teoría. Este modelo, la idea es seguir complejizándolo y que pase a ser un modelo que pueda ser la base de un algoritmo de control de la otra línea de investigación. Pero bueno, ahora saltemos a la línea de investigación referida al neumático y en eso invito a Santiago y a José a presentar lo que era el primer trabajo profesional que después terminó siendo el segundo, pero bueno, en definitiva es siempre en el longitudinal, siempre en la parte longitudinal de la dinámica vehicular, caracterizar, pero esta vez el contacto entre el neumático y el piso, o sea, el comportamiento dinámico del neumático, enfocado en el neumático, mientras que el de Juan Nicolás era enfocado en el comportamiento del vehículo en sí mismo. Así que bueno, los dejo, chicos, presentando su TEPIM. Bueno, buenas noches a todos, buenas tardes. Nosotros con José trabajamos sobre la caracterización longitudinal del neumático. ¿Qué es lo que sucede en nuestro caso? Nosotros inicialmente partimos de un problema físico en el cual
analizando la rueda, tenemos la velocidad longitudinal del vehículo, una fuerza normal presente principalmente en el punto de contacto, y una fuerza de frenado que se genera contraria a la velocidad del vehículo, ¿no? Una fuerza negativa. Como podemos ver, hay muchos parámetros, como distintos tipos de radios, se pueden observar ahí en la imagen. Y bueno, podemos ver cómo se genera, los parámetros de interés que tenemos principalmente en este problema son la fuerza normal en la interacción entre el neumático y el piso, el inclination angle, slip angle y el slip ratio, perdón, que surge de principalmente la diferencia que se genera entre la velocidad en el centro de rueda y en el punto de contacto, que esa velocidad se la conoce como velocidad de deslizamiento. Particularmente en el caso longitudinal, el inclination angle, que es el ángulo respecto al eje Z, y el slip angle, que es el ángulo respecto al eje X, son valores cercanos a 0, entonces no influyen tanto en el análisis, pero sí el slip ratio y la fuerza normal son muy importantes. Como desafíos que nos encontramos principalmente, fue, bueno, así como explicaron los chicos, que es una temática que era completamente nueva para nosotros, y bueno, eso requirió que leer mucha bibliografía, empezar a entender un poco los temas y empezar a trabajar mucho con MATLAB. Al ser una cantidad de datos importante, tuvimos que casi que aprender a codear, aprender a tratar los datos, y bueno, para eso requerimos bastante el soporte tanto de los chicos que hicieron el primer trabajo, como de Carlos y Nicolás. Actualmente las mediciones que se hacen sobre el neumático se realizan sobre un banco, que es un ensayo de flat track que se conoce, que es pudiendo controlar parámetros, y es en un estado estacionario que se realiza. Estos parámetros, este ensayo, perdón, se realiza para poder obtener los parámetros del neumático, y son los que posteriormente el fabricante, digamos, entrega como en un archivo que se llama .tir, donde se encuentran todos los parámetros propios de un neumático particular en sí. O sea, cada modelo de neumático tiene su archivo con coeficientes particulares. ¿Qué pasa? Estos ensayos distan mucho de lo que puede suceder en la realidad, como es un ensayo en pista. Entonces nuestro trabajo se centró principalmente en, a partir del modelo neumático Payeca, poder optimizar la fuerza teórica, la fuerza longitudinal teórica que se tiene de la fórmula, y para acercarla a la fuerza real que se mide en el vehículo en pista. Ese trabajo nos demandó más o menos el último año y medio estuvimos. Bueno, los ensayos, los datos en sí son los mismos en los trabajos. Se utilizó un Alfa Romeo Stelvio con muchos equipos de medición. En nuestro caso, el más importante, diría, es el WOM, que hoy lo mencionaron al principio de la charla, que es el Wheel Orientation Measurement, y para lo que sirve principalmente este instrumento es para medir las condiciones cinemáticas en operación de la rueda. Que bueno, es muy complejo la medición en pista, y bueno, esto requiere un posterior análisis, un análisis posterior bastante importante. Entre las variables que mide este instrumento pueden ser
y la modificación, la presión y temperatura del neumático, el radio bajo carga, el punto de contacto entre el neumático y el piso, todos esos son valores que después terminamos utilizando. Son parámetros, perdón. El modelo de Pacheca, y particularmente en el eje longitudinal, tiene la siguiente forma. Es una función senoidal y arcotangente, es una mezcla de ambas. Y tiene esos principales coeficientes, el stiffness factor, el shape factor, el peak value y el curvature factor, perdón, y unos coeficientes para ajustar los offsets de la curva que se genera. Estos coeficientes tienen muchos parámetros incluidos, que están compuestos por muchos parámetros que son los que posteriormente terminamos optimizando. Así como, bueno, cada uno afecta a distintas partes de la curva, que bueno, en función de los resultados que fuimos obteniendo, nos concentramos en uno o en un factor u otro para realizar las optimizaciones, los ajustes. Dentro de las variables que analizamos en el trabajo fueron, por ejemplo, las fuerzas y momentos, tanto en eje X y Z, como las velocidades y aceleraciones en los ejes X e Y, y también otros parámetros como pueden ser la velocidad angular de la rueda, fundamental para el cálculo de la velocidad de deslizamiento, y el posterior slip ratio, que es el otro parámetro de los parámetros más importantes, y también el master cylinder pressure, entre otros, que eso nos sirvió como parámetro al momento de definir los estadios de la maniobra. Nos sirvió como parámetro para ver en qué momento la frenada era constante, porque nosotros buscamos analizar principalmente esa parte. Bueno, los datos que recibimos, ahí no sé si se llega a ver bien, pero hay una curva azul, que es la de los datos crudos, y después de un filtrado y medias móviles aplicadas, se llega a la curva amarilla, que es con dos medias móviles aplicadas, y esto lo hacemos para que los datos puedan ser lo menos erráticos posibles y puedan ser posteriormente discretizados y llegar a un valor más confiable, eliminar los errores propios que pueda haber de las mediciones en pista. Bueno, en esta diapositiva podemos ver, por ejemplo, los puntos rojos en ambos casos es la fuerza empírica, la fuerza que se mide en pista, y la azul es la fuerza teórica a la que llegamos una vez realizada la optimización, una vez aplicada la fórmula de Pacheca. Nosotros lo que hicimos en este caso fue, a partir de un análisis de sensibilidad, separar los coeficientes que se pueden optimizar en dos grupos. Primero, aquellos parámetros que con una pequeña variación se genera unas variaciones muy grandes de los parámetros, y otro grupo en el cual necesitaban tener variaciones muy, muy grandes para poder influir en la optimización, como yendo de mayor influencia a menor influencia. Esto nos implicó pasar inicialmente de un error del 19% más o menos respecto de la curva empírica a un valor final de un 3,7%. Y bueno, en este caso consideramos que fue bastante satisfactorio el resultado obtenido. Como conclusión, digamos, del trabajo fue, en primer lugar, pudimos aprender a trabajar con grandes paquetes de datos, lograr una metodología de investigación, el tratamiento de todos los
archivos de Mata, digamos, al estar tanto tiempo, siempre surgen nuevas pruebas, surgen nuevas variantes que puedan para probar, y bueno, eso implica aprender a trabajar con los archivos para poder minimizar los errores y los retrabajos que puedan generarse. Aparte de eso, logramos generar un buen flujo de trabajo, que eso puede, entre los archivos, digamos, un paso a paso muy claro, que va a servir para futuros trabajos o aplicaciones que quieran hacer, desde tanto Carlos como los próximos alumnos que entren a trabajar en esta temática. Y bueno, como punto importante, logramos una optimización que nos fue satisfactorio para todas las partes. Como trabajos futuros que no hicimos nosotros en nuestro trabajo, quedó pendiente poder analizar la influencia de la velocidad de desplazamiento en la caracterización longitudinal del neumático, y la incorporación de coeficientes de temperatura y presión en el análisis del mismo, que eso no lo tuvimos en cuenta. Bueno, muchas gracias, Santiago, por la presentación. Santiago y José, ambos. Ahí va. Bueno, realmente este trabajo está por finalizar. Los chicos están ya en la última parte, escribiendo la tesis. De nuevo, destaco la gran predisposición. La verdad que todos los trabajos que ocurren internamente en el grupo de dinámica, digamos, requieren de un esfuerzo adicional no menor, y la verdad que lo destaco también de los chicos. Hicieron un gran trabajo. Y bueno, él lo comentaba al inicio, yo quisiera destacar el desafío de este trabajo profesional. Como Santiago decía, las caracterizaciones de neumáticos en lo que respecta a fuerzas y momentos, en su gran mayoría se realizan en laboratorio, en condiciones que son completamente distintas a las condiciones reales de utilización de un neumático en vehículo, y partiendo de la base de que en el laboratorio uno puede regular todas las variables y dejar constantes algunas para estudiar el efecto de las otras. En el vehículo no es posible realizar eso, está todo cambiando al mismo tiempo, entonces llegar a una caracterización de neumático con el 3% de error, con datos que están variando en las pruebas experimentales contemporáneamente, es realmente un gran trabajo. Y bueno, es para destacarlo. Lo hicieron con mediciones directas, no lo hicieron con estimaciones de las fuerzas, ni a través de modelos, sino directamente con la medición pura de la interacción del neumático con el piso, y a partir de eso, bueno, encontraron un modelo industrial de neumático que puede ser reproducido en cualquier simulador, sea offline que online. Así que bueno, muchas gracias de vuelta, Santi. El último trabajo profesional de hoy, que es el último también, el tercero del grupo, es el que llevó adelante Camila, que también está en la fase final, está escribiéndolo, y se trata de la caracterización del neumático, la caracterización del comportamiento transitorio del neumático. Básicamente el neumático se puede modelar como un sistema que tiene un transitorio, o sea que antes de llegar al régimen estacionario, tiene una evolución en el tiempo, y bueno, esa evolución es de extrema importancia por muchos motivos en el estudio de la dinámica del vehicular, también para la seguridad activa de las personas. Y bueno, el desafío de Camila fue un poco análogo al desafío de Santiago y José, solo que estudiando el transitorio y no el longitudinal puro en estacionario. Camila, te dejo la palabra. Gracias. Bueno, hola, soy Camila.
Y como recién explicó Carlos, yo en este trabajo profesional estudié el estado transitorio, que es en general los estados transitorios son cuando estamos experimentando un cambio entre otros dos estados, es la transición entre dos estados. En este trabajo práctico profesional particularmente, el estado transitorio se da cuando tenemos un cambio brusco de dirección, que lo hacemos girando el volante, y lo que vamos a tratar de hacer es caracterizar la respuesta lateral del neumático en este estado. Así que nada. En la actualidad se caracterizan los neumáticos en bancos de prueba como estos que vemos en la imagen, y no aportan un escenario real de lo que pasa realmente, bueno, en la realidad, que es que en la realidad todo varía al mismo tiempo. Por ejemplo, hay una transferencia de carga del vehículo de un neumático al otro cuando cambiamos de carril. Y, por ejemplo, en estos bancos de prueba, la carga en algunas pruebas es estática, digamos. Entonces, nada, es muy importante tratar de representar correctamente la realidad. Por eso estamos haciendo este trabajo, ¿no? Nosotros usamos, yo en este trabajo, usé el WOM y el Wheel Force Transducer para tomar las señales del mundo real y poder tratar de caracterizar el neumático haciendo un modelo simplificado que nos devuelva la respuesta en el estado transitorio del neumático. El WOM, como dijo Santi y los chicos Juan y Nico, nos permiten obtener mediciones en tiempo real y están afectadas por esta situación de que todo cambia al mismo tiempo. Y para modelar, bueno, para las maniobras que se realizaron para obtener estos datos, son maniobras de cambio de carril que lo que se hace es girar el volante entre 15 y 20 grados. Y bueno, hay maniobras de derecha a izquierda, de izquierda a derecha y en ambos sentidos de la pista. Como les contaba antes, la idea es desarrollar un modelo sencillo que nos devuelva esta respuesta a partir del ángulo de deslizamiento del neumático, que si ven esta imagen es este alfa, y el neumático estaría como saliendo de la pantalla. La idea y el valor agregado también que tiene un poco este modelo simplificado es que no solamente usa como input este ángulo de deslizamiento, sino que también usa otras señales como la velocidad longitudinal, que es la velocidad en el eje X, la carga, que es FZ, es lo que, o sea, el vehículo, básicamente, y el camber o el inclination angle, que es este gamma. Bueno, y el modelo se vería algo así. Primero, o sea, la metodología de trabajo fue primero tratar de simular el estado transitorio. Como habíamos dicho antes, el estado transitorio es se puede pensar como el tiempo que tardo de ir de un estado al otro. Entonces, lo que tratamos de hacer es agregar un retraso temporal a la señal del side slip angle, que es el ángulo de deslizamiento, y lo llevamos a esta señal retrasada con una ecuación diferencial de primer orden. A partir de ahí, quisimos linealizar el problema de obtener una fuerza y lo hicimos mediante un sistema resorte amortiguador, y lo que hicimos fue buscar una C y una K que se adapten mejor
a la fuerza medida por el Wilford transducer, que nosotros teníamos una señal medida a la cual queríamos llegar. Lo que hicimos para buscar esta C y esta K en primera instancia fue hacer una minimización del error cuadrático medio entre la fuerza calculada y la fuerza que teníamos previamente medida. Y llegamos a este resultado. Estos resultados en promedio nos daban 5% de error, era un poco alto para lo que esperábamos, y además sabíamos que C y K son resultados de un análisis matemático y la idea es representar la realidad, o sea, carecían de un significado físico. Por eso pasamos a estudiar la cornering stiffness, que es una magnitud que relaciona la fuerza lateral directamente con el ángulo de deslizamiento, que son las dos cosas que tenemos, el output y el input del modelo. Lo que hicimos fue, con otros datos de la realidad, tratamos de caracterizar esta función de Payeka para que nuestra curva, la que usamos en el trabajo, se parezca a los datos de la realidad. Esto fue lo mejor que conseguimos, así que nada, caracterizamos hasta donde pudimos esta magnitud y obtuvimos resultados de más o menos el 3% de error, o sea, mejoramos en un 2%, y el agregado que le da esto es más significado físico porque pudimos caracterizar una magnitud propia del neumático en un estado transitorio y que incluye señales de la realidad, porque no sé si vieron antes, pero depende de la carga y el camber también, que es el inclination angle. Y nada, en conclusión, conseguimos un modelo sencillo computacionalmente porque corre bastante rápido, obtenemos resultados bastante rápido, y el modelo representa de manera bastante adecuada la realidad, y además pudimos estudiar la influencia de la cornering stiffness en la respuesta lateral del neumático, pero lo más importante es que pudimos aportar una caracterización del neumático en el estado transitorio a partir de mediciones en tiempo real, que es lo más importante porque, como mencionábamos al principio, la metodología de trabajo es hacerlo en un banco de prueba en estado estacionario, que no es muy representativo. Así que eso, en conclusión. Y bueno, para todos los que les interese esto en particular y quieran seguir trabajando, hay 3 líneas que pueden ver, que sería buscarle un significado físico a C, porque que sería la constante de amortiguación, hasta donde nosotros habíamos llegado, pudimos caracterizar K de manera física, pero no C. Después, mejorar la adecuación de la curva, de la curva de cornering stiffness, perdón. Mejorar la adecuación de la curva de cornering stiffness, porque, bueno, como vieron, no se adecuaba correctamente, y esto puede ser porque podríamos estar dejando pasar algún efecto que pueda aportar alguna otra señal, agregarle otra señal y otra dependencia a la función de Payek, sería la idea. Y también algo que sería muy bueno sería lograr que nuestro modelo que tenemos actualmente se pueda interactuar con modelos diseñados en el estado estacionario, así podemos tener una caracterización integral del neumático. Y nada, como dijeron los chicos, esto a mí me dio la oportunidad de estudiar algo que no conocía para nada. También aprendí un montón de lenguaje técnico y un montón de habilidades técnicas y las pude practicar a lo largo del desarrollo del trabajo. Y nada,
se puede trabajar en un ámbito en donde desconoces el campo y por ahí lleva un poco más de manejo de frustraciones, pero está muy bueno después ver los resultados. Y otra cosa que les recomiendo es que lo hagan y que vean cómo interactúan todos los conocimientos de distintas materias en el trabajo profesional. Y nada, espero que puedan seguir con esto. Bueno, Cami, muchas gracias. Gracias por la presentación. Muy buen trabajo. Bueno, Camila lo está cerrando también. Con respecto a este trabajo, bueno, ella encima tuvo la dificultad de estar sola y se animó igual. Bien ahí, guerrera, encarando todos los problemas de los que, como ella dice, no tenía idea, no los había visto anteriormente, así que, bueno, también un esfuerzo muy grande de parte de ella para destacar, como de todos los chicos que que eligieron este tipo de trabajos profesionales. Y bueno, el valor científico también es elevado en el caso de este trabajo profesional porque, como ella decía, la caracterización transitoria, hacerla en vehículo, no existe en bibliografía. Ella estuvo buscando, nosotros también buscamos, no existen estudios en bibliografía que hablen de la caracterización o la identificación del comportamiento transitorio del neumático lateral desde datos experimentales. Así que muy interesante también. Y bueno, hemos llegado al final. Estamos un poquito pasados de horas. Me queda por decirles a todos que, bueno, el 12 de marzo está empezando el curso de Introducción a la Dinámica Vehicular. Si esto les interesa, si tienen ganas de afrontar desafíos y bueno, y ponerle el pecho a las balas, también se van a divertir y bueno, si les apasiona es mucho mejor. Un poco han visto de qué se trata. Es necesario, digamos, una buena ejercitación con MATLAB, Simulink. Es necesario leer, aparte de lo que podamos hablar en los encuentros que tenemos, de los TPIM, de seguimiento. Y bueno, pero los resultados son satisfactorios y creo que es interesante el aporte que se puede dar. La línea del curso es la misma, va a haber, digamos, clases prácticas, clases teóricas, y va a haber resolución de problemas industriales de dinámica de vehículo. No vamos a hacer ejercicios, sino problemas de la vida real, profesional, que les vamos a dar para que los resuelvan, y ustedes en MATLAB, en Simulink, bueno, los que se anoten en el curso lo van a tener que hacer. Van a estar las computadoras también del departamento a disposición. El curso va a ser de 7 a 9 de la mañana, por el cambio horario que tenemos, y todos los martes. Y después también va a haber clases consulta por la tarde. Bueno, de mi lado hemos terminado. Llamaría al ingeniero Galván. Buenas noches a todos. ¿Cómo andás, Carlos? Gracias por el pase. No sé si tienen alguna consulta, capaz estaría bueno sobre los trabajos profesionales. Sí, claro. Pueden hacerlo por el chat o habilitar micrófono, levantar la mano. Capaz está bueno también tener. Absolutamente. Si tienen alguna consulta, exacto. Es el momento. Si no, comentarles que bueno, esto se va a subir al canal de YouTube del Departamento de Ingeniería Mecánica de FIUBA, este webinar, y que bueno, obviamente si quieren saber sobre otros webinars que vamos a ir implementando durante el año, se pueden subir o suscribirse a LinkedIn también del Departamento de Ingeniería Mecánica. Así que los esperamos. Gracias por participar. Gracias, Carlos, como siempre, predispuesto. Los chicos también, excelente. Vayan preparando a aquellos que les falta terminar ya la presentación para el trabajo profesional. Y bueno, un gusto. Les va a llegar, no esta semana, pero la semana que viene, seguramente un certificado de asistencia al webinar a las personas que estuvieron presentes. Así que bueno, cualquier cosa, el contacto lo tienen
por parte de los mails que he enviado. Bien. Si no hay consultas, cerramos el webinar, si les parece. Gracias, Ariel, y gracias a todos los presentes. Los esperamos cuando quieran, sea en el curso que para encarar un trabajo profesional o una pasantía internamente en el proyecto. Gracias a todos y buenas noches. Bueno, muchas gracias a todos. Buenas noches. Chao. Hasta luego. Gracias, chicos, por Muchas gracias. Muy buen nivel, muchas gracias. Muchísimas gracias.